Erev Tov, muy buenas tardes, buenas noches para quienes se suman. Gracias por compartir nuestro aula. Nos disculpamos, un detalle técnico que no pudimos resolver y ahora ya podemos estar compartiendo nuestro Sheur de Perashat Shavua. Bueno, Shabbat Yitro es Shabbat en donde la tradición del mundo del Hasidut lo llama Shavuot Katan. Es un Shavuot pequeño, porque en última instancia va a ser la primera vez que vamos a leer Aseret Adibot en nuestro recurso de la Sagrada Torá a nivel semanal, anual. 3 encuentros tendremos con Aseret Adiberot. Hoy es el primero en este Shabbat, hoy en Shabbat va a ser el primero, perdón. El segundo va a ser cuando llegue la fiesta de Shavuot, por supuesto. Y el tercero lo tendremos cuando lleguemos a Perashat Ba'et Hanan. Quiere decir, este triángulo que se forma con respecto a Perashat Yitro habla acerca de la forma de esa montaña, que es el Har Sinai, esa montaña que ha sabido esperar su lugar en este mundo tan particular del pueblo judío, no la más alta entre todas, sino la más baja entre todas, y fundamentalmente esa montaña que supo albergar dentro de sí la zarza ardiente, la primera visión que tuvo Moshe Rabenu en el ingreso a la profecía, y donde pudo escuchar claramente de boca de su creador, Beotziachá et ha'am Mitzrayim, cuando saques al pueblo de Israel de Egipto, ta'abdun et Elohim al har hazeh. Habréis de servir a Dios sobre esta montaña. No hay ninguna duda de que Moshe Rabenu tomó ese compromiso. Se sabía de que Am Israel habría de volver a ese lugar. Así como llegó en ese momento Moshe Rabenu por su propia fuerza, en su rutina de pastor de ovejas, ahora habría de llegar a Israel, pero desde otro lugar. Transformarse en un pueblo, transformarse en una esencia constitutiva de Torah y de mitzvot, pero fundamentalmente Anoji Hashem Elokeja, el primero de los diberot, el primero de los mandamientos, que representa la base esencial de la emuná. Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Hashem, tu Dios. Por eso es que este Shabbat tan particular de Perashat Yitro, nosotros nos unimos a todo el pueblo de Israel, de entonces, de ahora y del futuro. Y junto con ellos también dijeron los Jajamim, quienes estuvieron al pie del monte Sinaí, todos los Geré Tzedek, todos aquellos conversos de fe, conversos de justicia, que decidirían abrazar la fe en el pueblo judío. De una u otra manera, el Har Sinai habrá de contener todo ese caudal de personas, millones, miles de millones, no sabemos cuántos, pero que en última instancia esa realidad que expresaron los Jajamim era tan actual, porque lo que dijeron hace 1500 años atrás, lo estamos corroborando hoy en día en este proceso educativo que Akadosh Baruj Hu nos ha regalado a nosotros, en particular aquí en Ra'anana, en nuestro Ulpan Giur, Mekor Haim, de poder recibir, ayudar, tal vez inspirar, esperemos que eso lo logremos, en este camino que habla sobre de cómo conectarnos con la Sagrada Torá y de cómo llegar, obviamente, a tener una vida significativa. Umoshe ala el Elohim. Nos cuenta la Sagrada Torá en los días, en el tiempo previo a Matan Torá, al momento en que Hashem se habrá de revelar ante el pueblo de Israel, que Am Israel llega al desierto del Sinaí en Rosh Hodesh Sivan, en el comienzo del tercer mes, de acuerdo a la Torá, el mes de Sivan. Y en ese momento nos dice la Sagrada Torá, Moshe ala el Elohim. Moshe Rabenu asciende hacia el Todopoderoso. Vaikra elav Hashem minahar, y lo llamó a él, el Todopoderoso, desde la montaña, diciendo, Ko tomar le Beit Yaakov betagid libne Israel.
Así habrás de decir a la casa de Jacob, y así habrás de transmitirle a los hijos de Israel. Atem reitem, asher asiti leMitzrayim. Vosotros todos habéis visto lo que yo obré con Egipto. Vaesa etchem al kanfe nesharim, y los he transportado sobre alas de águilas. Va'avi etchem elai, y los he traído hacia mí. Ve'ata, y ahora, empero ahora. Im shamoa tishmeu bekoli. Si escuchar, habréis de escuchar mi voz. Ushmartem et beriti, y habréis de guardar mi pacto. Vigitem li segulá mikol ha'amim, seréis para mí la segulá, esa peculiaridad, esa singularidad, ese pueblo, ese tesoro tan particular de entre todos los pueblos, Kili kol haaretz, porque mía es toda la tierra. Veatem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Y vosotros seréis para mí un reinado de sacerdotes y un pueblo consagrado. Ele adevarim asher tedaber el bene Israel. Estas son las palabras que habrás de hablarle a los hijos de Israel. Ustedes, obviamente, se dan cuenta de esta introducción, que es la cita de varios pesukim de la Perashá. Si se puede cerrar la puerta, le vamos a agradecer. Vamos a prender un poquito el aire. Gracias. Aquí ya hace frío. Si ustedes ven aquí toda la presencia de todo lo que representa este escenario, uno diría, bueno, lo más importante, lo más trascendente es que escuchemos hacer Tatiperot, los 10 mandamientos. El rabino de Slonim trata de ponerse en otro lugar y dice, todo este prólogo, esta palabra de Hashem como prólogo a recibir la Torá, ¿tiene algún sentido? Yo creo que, por supuesto que sí. Dice el rabino de Slonim, dijeron nuestros sabios de bendita memoria, Ele adevarim asher tedaber el bene Israel, estas son las palabras que habrás de hablar a los hijos de Israel, dijeron nuestros jajamim, lo pajot de lo yoter. No menos de esto y no más. O sea, esto es lo que tienes que decir. Entonces, dicen de Tibot Shalom, he aquí que estos versículos son la palabra de Dios a Israel antes de la revelación de Hashem y la entrega de la Torá. Y tenemos que entender, tenemos que explicar cuál es la intención suprema, si así podríamos decir, si hay intencionalidad, si podemos decir así, de Hashem Itbaraj, cuando les da saber a ellos estas palabras antes de los 10 mandamientos, de hacer et Adiberot, y que vienen toda esta introducción a enseñarnos. En la Mejilta, que es el Midrash Alajá, sobre el libro de Shemot, hay sobre este versículo, Ushmartem et Beriti, que en el medio de todo esto, Akadosh Baruj Hu le dijo al pueblo, y habréis de cuidar mi pacto. Rabbi Eliezer Omer, ze Brit Shabbat. Rabbi Eliezer dice que cuando Akadosh Baruj Hu habla de cuidar el pacto, se refiere al pacto del Shabbat. Rabbi Akiva, en contraposición, dice ze Brit Milá. El Brit Milá, u Brit Avodah Zarah. Rabbi Eliezer dice que cuidemos el Brit de Shabbat, Ushmartem et Beriti. Rabbi Akiva dice no, se refiere al Brit Milá y el pacto de no incurrir en la idolatría, perdón. Ubebadai, y por supuesto, Elu Baelu Dibre Elohim Chaim. Por supuesto que lo que dijo Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva son palabras del Dios viviente. No es que uno tenga razón y el otro no. Sheneembru kan Gimel Beritot. Porque aquí fueron mencionados 3 pactos. El Brit Shabbat, Brit Milá y Brit Avodah Zarah. Brit de Shabbat, circuncisión e idolatría. De Tzarich Beur. Entonces en el Antiguo Testamento dice, y tenemos que explicarlo. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu los dio a saber precisamente estos 3 Britot, estos 3 pactos, Umá y Nianam, y cómo se relacionan con este prólogo a la recepción de la Torá? Interesante, ¿no es cierto? Acuérdense que
nos dijo, Be'atá im shamoa tishmeu bekoli, y ahora, si habréis de escuchar mi voz, ushmartem et beriti, y cuidaréis mi pacto. Esa parte de estas palabras que nacieron en la previa son las que el Netivot Shalom está ahora tratando de enseñarnos para poder eventualmente llegar a un punto de conexión con ellas. Ainyan. Y el tema es, dice Netivot Shalom, que he aquí que la Torá y los 10 mandamientos fueron dados a Israel, ese pueblo singular, ese pueblo de elección, como lo dijo el Todopoderoso, Baesá etchem al kanfen esharim. A Kadosh Baruj Hu le recuerda al pueblo que los hizo sobrevolar sobre alas de águila. Quiere decir, esa salir de Egipto, Beyad Ramá, como dice la Torá en Perpashat Beshalach, con la mano en alto, quiere decir lo más alto, porque dice kanfen esharim. Esas alas de águila, el águila es el que vuela más alto. Allí, en lo más alto, Am Israel salió de Mitzrayim. Ba'avi etchem elai, y yo los he traído a vosotros hacia mí. Quiere decir que los he elegido a vosotros como mi pueblo singular, como mi tesoro particular. Am le am segulati, como la traducción. Bekaribit yatechon le pulhani. Lo que dice Unkeluz, cuando Dios dice que los ha elegido como su pueblo de elección, y os he acercado a vosotros a mi pulhan. Pulhan es a mi abodá, a mi culto, a mi tarea. Shebajar baem la abodato. Dios eligió al pueblo de Israel para que vengan a esta montaña ahora a servirle a él. Todos recuerdan cuál era el leitmotiv de la salida de Mitzrayim, ¿verdad? Shelach nat ami beyabduni derech sheloshet yamim bamidbar. Envía a mi pueblo para que me sirvan a mí en un camino de 3 días por el desierto. Esa fue la pancarta de Moshe Rabbeinu durante todo el año en el que habrían de sobrevenir las plagas y los castigos a Egipto. Por lo tanto, en estos Pesukim viene el Kadosh Baruj Hu, dice Netivot Shalom, este prólogo, viene el Kadosh Baruj Hu a darles a saber qué es un Yehudí, qué es un judío. ¿Cuál es la esencia del Yehudí? She'elav, a quien se le dio a él la Torá. Porque no fueron aquí dichas mitzvot ma'asiot. En esta introducción no fueron dichas mitzvot prácticas de las 613 mitzvot, sino se dijo lo que es el Yehudí, a quien se le habrían de dar la Torá y las mitzvot. Ese es el punto que dice Netivot Shalom. Una revolución. En estas palabras previas que dijo Dios a Moisés para que diga al pueblo judío cuando llegaron al Ar Sinai en Rosh Hodesh Sivan, estaba definiéndoles, ante todo vamos a dar una clase que es ser judío. Después hablaremos del resto. Y por eso, Beatá im shamoa tishmeu bekoli. Y ahora, empero, dice, si escuchar, habréis de escuchar mi voz. Mi voz, dice Dios. En el Netivot Shalom dice, presten atención, no dice aquí, Tishmeu el mitzvotai, como lo va a decir después en Shema Israel, por ejemplo. Veaim Shamoat Tishmeu el mitzvot, el mitzvotai, ¿no? Mitzvot. Sino que dice, escuchar, habréis de escuchar, colí, mi voz. Quiero decir, quiere decir, perdón, que ustedes tienen que orientar vuestro corazón a escuchar lo que Dios quiere de vosotros. Escuchar cada cosa en cada aspecto, toda la intención interior que está atesorada en la voz de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Él? Bendito sea. Y eso es lo primero en la esencia del ser judío, que sepa escuchar la voz de Dios. Ubejol davar shevale yado, y todo aquello que se le presente deberá ver, escudriñar qué quiere de Él, el Todopoderoso.
Uma Hashem Elokeja Doresh Meimach, como dice el profeta Mija. ¿Y qué? Lo que Hashem tu Dios te está exigiendo o requiere de ti. Fuerte, ¿verdad? Beataim llamó a Tishma, Tishmeu Bekoli. Escuchar mi voz. Nada más maravilloso que poder escuchar la voz de Dios. Esa, dice, es la esencia primera. Pero algo más quiero explicar, dice Netivot Shalom. Y si ahora habréis de escuchar en mi voz, la Torá dice, Bekoli Daika, Koli, mi voz, precisamente mi voz. Quiere decir que el Yehudí puede escuchar siempre la voz de Dios que le está hablando a él. Y como dice el Beit Abraham, uno de los libros que cita tanto en Netivot Shalom, del Hasidut, en Perashat Vayikra, sobre el versículo Vayikra el Moshe Vaydaber Hashem Elav. El libro de Vayikra empieza diciendo, y llamó a Moisés, y habló Hashem a él. Dichtib Vayikra Lashon Nistar. Vayikra dice Lashon Nistar. Aparece en un lenguaje oculto. Veronit Paresh Mia Coré. ¿Qué dice? Vayikra el Moshe. Y llamó a Moshe. La pregunta es, ¿quién llamó a Moshe? Tendría que haber dicho el pasuk Vayikra Hashem el Moshe. Por eso es la Shon Nistar, algo que está oculto. No dice que llamó Dios. Vaydaber Hashem Elav. Y habló Hashem. La Shon Nistar. Vayikra el Moshe. Llamó a Moshe. Kol Kriya se llama a Moshe. Cada llamado y llamado que escuchó Moshe Rabenu. Yadá Shebaidaber Hashem Elav. Cada vez que escuchaba un llamado Moshe Rabenu, dice en el Netivot Shalom, sabía que Dios lo estaba llamando. Estaba llamándolo Dios. Akadosh Baruj Hu medaber elav bazeh. Bazeh. Hashem le estaba hablando a él en esto. Y contaron sobre Rabenu Akadosh Rabenu Moshe Lev de Sasov, que una vez Bikesh mimenu Baal Agalá sheyarim lo jefetz shenafal lo. Un hombre que manejaba su carreta le pidió al rabino de Sasov, una eminencia, que por favor le levante algo que se le había caído de su carreta. Bekasher Ana Sheino Yahol, y cuando el rabino de Sasov le dijo a este carretero no judío que no podía, Yaholata el Shein Harotze, ¿qué le dijo el goy? ¿Qué le dijo el carretero, se dice? El carretillero. Bueno, le dijo, poder podés, solamente que no querés. Así le dijo. Llamaba de Bar Hashem Medaber Elav. Y el rabino de Sasov, cuando escuchó eso, dijo, es como era escuchar la palabra de Dios, que le estaba hablando a él, que tú podés, pero tú no querés. Pero no escuchó la voz del carretillero. Atayajola, baratalo roce. Fantástico. Tú querés, tú podés, pero no querés. Y así contó, perdón, el Baal Shem Tov Kadosh, que una vez vio a alguien haciendo Hilul Shabbat, profanando el Shabbat. Y él dijo que todo lo que el hombre ve o escucha tiene algo de una cosa que le pertenece a él. Entonces, si él vio que alguien estaba haciendo Hilul Shabbat, ¿qué entendía el Baal Shem Tov? Que él estaba haciendo. Porque había algo que estaba en él. ¿Y qué hizo? Ufishpesh, umatzah, se llama Pam Bizui Talmid Jajam, Velo Mija. Entonces se puso a pensar el Baal Shem Tov y decir, bueno, si esa persona hace Hilul Shabbat, es algo por mí también. Hay algo en mí que está mal. Y empezó a pensar y buscar y buscar y buscar. ¿Y qué pasó? Encontró, haciendo memoria, que escuchó una vez que alguien estaba despreciando
hablando mal de un sabio, y el Baal Shem Tov no dijo palabra alguna. Beyoche Talmid Jajam Ubi B'chinat Shabbat. Y como un Talmid Jajam, si la definición de un Talmid Jajam en la Gemara saben qué es, Shabbat. Cuando hablamos de un Talmid Jajam, hablamos de Shabbat. Hablamos de una persona que es Shabbat. Y entonces, Er'ulo, Hilul Shabbat. ¿Qué le mostraron del cielo al Baal Shem Tov? Hilul Shabbat. ¿Por qué pasó? Él escuchó cómo hablaron mal de un Talmid Jajam y no reprobó esa conducta. Entonces, ¿qué le mostraron ahora? Alguien que está haciendo Hilul Shabbat. ¿Para qué? Muy fuerte, ¿no? Lo que dice. Todo lo que un Yehudí atraviesa a lo largo de los días de su vida, todo lo que él ve y todo lo que él escucha, todo es la voz de Dios que le está hablando a él. Es fuerte, ¿no es cierto? Todo el mundo que lo escucha todo esto dice, wow, pero no hay nada gratuito, eventualmente, todo. Es la voz de Dios hablándole a él. Y esto que dice la palabra, lo que fue dicho, perdón, Bidvar Hashem Kodem Kabbalat Torah, esto es la palabra de Dios antes de la entrega de la Torah, antes. Beatá im shamó tishmeu bekoli. Pero ahora si escuchar, habréis de escuchar mi voz. Esta es una de las condiciones primeras del Yehudí, para que sea Yehudí también en su fuero interior, que siempre escuche la voz de Dios que le está hablando a él. Ushmartem et beriti. Y ahí es cuando Dios le dice a Moshe, y si habréis de escuchar mi voz, y cuidaréis mi pacto. La esencia del Yehudí son, decía anteriormente en el Tibot Shalom, tres pactos: Shabbat, circuncisión e idolatría. Behamur, shelo ayri benogea le mitzvat Shabbat umila beisur avodah zarah, שזה שייך לתרי"ג מצוות. Y como sabemos, dice que no aplica a las mitzvot de Shabbat, milá, de circuncisión y la prohibición de idolatría, que todo esto aplica para los 613 preceptos. O sea, no es indudable que Shabbat es las mitzvah de Shabbat y el Brit Milá y la mitzvah de no hacer Avodah Zarah. Pero aquí, dice, aquí no corresponde al mundo de las 613 mitzvot. Cuando se dice de este pacto triple, Shabbat, Brit Milá, prohibición de Avodah Zarah y idolatría, Kan Neemar Lahem Mau Yehudi. Tibot Shalom agrega, insiste, aquí se nos está diciendo que es un judío. ¿Cuáles son las cosas que lo hacen a él, Yehudí, en su esencia? Y son el pacto del Shabbat, que tiene que ver con Ahavá, con amor. Que Moshe Neemar, Beini uben bene Israel otehi leolam. Vamos a cantar mañana a la noche y en Shabbat, Bishambru bene Israel de Shabbat. Beini uben bene Israel otehi leolam. Entre mí y los hijos de Israel es una señal eterna. Shemilvat kol mitzvot sheneemru beshabbat. A pesar de todas las mitzvot, que no son pocas, que fueron dichas en Shabbat, dice en el Tibot Shalom, Etzem Shabbat y Ahavá. La esencia del Shabbat es el amor. Porque Abodat Hashem, el servir a Dios en Shabbat, es por el amor a Dios, que es la meta, la cima, la cúspide del Yehudí. Yehudí umi sheyesh bo ahavat Hashem. Y si queremos definir al Yehudí, el Yehudí es aquella ser humano que tiene ahavat Hashem, el amor a Hashem. Brit Milá es el pacto del Yehudí con el Kadosh Baruj Hu, que le entrega a él, bendito sea, todos sus deseos. Y el Brit de la idolatría es un Brit, es un pacto que estableció a Kadosh Baruj Hu con Am Israel por la emuná, por la fe, para que ellos tengan claridad, una perspectiva clara, claramente visible de la emuná, que Akadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre,
es el creador y es el conductor de todos los creados, y Él solo hizo, hace y hará todas las acciones. El Netivo Shalom está diciéndonos el primero de los 13 principios de fe de Maimónides. ¿No es cierto? Belajen, y por lo tanto, Uzkeru Kandavka Gimel Beritot. Y por eso fueron mencionados aquí estos tres Beritot, estos tres pactos, que Agdamale Kabbalat Torah, como un anticipo para la recepción de la Torah, porque estas palabras son las que conforman la esencia del Yehudí, a quien se les va a entregar la Sagrada Torah. O sea que toda esta introducción que estamos viendo y viviendo en esta perashá tan particular es, mamash, transformarnos a nosotros en un Beit Kivul, es decir, en un recipiente. La palabra de Hashem no puede caer en oídos vacíos, en corazones vacuos, en ojos que no puedan ver y en bocas que no puedan expresarse. Hay que definir al Yehudí. Y el Yehudí tiene que definirse por ese pacto triple. Ese pacto triple que viene por Shabbat, Milá y en la prohibición de Avodah Zarah. Cada uno afirma una realidad. El amor, como dijimos, el Brit Milá, que es como cedo todo lo que son mis deseos compulsivos, ¿no? Y por otro lado, en la prohibición de Avodah Zarah, que es la expresión natural de la fe en el pueblo judío. Y por eso, las palabras finales que dice el Boré Olam al pueblo de Israel a través de Moshe, Veitem li segulá mikol ha'amim, y seréis para mí por segulá entre todos los pueblos. La palabra segulá es una palabra difícil, pero que en última instancia significa un tesoro peculiar. Akadosh Baruj Hu ha creado a toda la humanidad, todos son sus hijos. Nosotros tenemos una lectura adicional sobre nuestro vínculo con el Creador y que en última instancia tiene que ver con un tesoro particular. Dice el Baal HaTurim es Rabenu Yaakov Asher, Rabenu Yaakov ben Asher, perdón, She Bitem li segulá mikol ha'amim. Si ustedes toman la palabra li para mí, segulá mikol ha'amim, ¿qué palabra se crea allí? La última letra de la palabra li es yod. La última letra de la palabra segulá es he, la hei. La última letra, perdón, de la palabra mikol es lamet. La última letra de la palabra ha'amim es mem. Mem, lamet, hei, yud. Si la ponemos ordenadas, es la palabra milá. Milá, mamash milá. Es decir, que el Yehudí pueda dar todos sus deseos. Los deseos que nos hacen mal, los deseos buenos no los damos. Teshuvá significa algo que quiero porque no puedo sin eso. Entonces dice, en la medida que podamos dar todos esos deseos compulsivos a Shemit Baraj y que pueda yo dar lo que más quiero. De esta forma, yo podré ser Am Segulá, podré ser Segulá de todos los pueblos. Y como dijeron los tzadikim, la El Baruch Ne'imot Itenu. Todos los Shabbatot de la mañana escuchamos al Hazán cantar la El Baruch Ne'imot Itenu. Estamos antes del Shema Israel. Adiós, Baruch, bendito, Ne'imot Itenu. Démosle a él Ne'imot. Ne'imot quiere decir el Noam, lo dulce, lo agradable de cada uno de nosotros. Que le demos a Kadosh Baruj Hu todos los ta'anugim, todos los placeres que parecen como dulces, que son agradables y dulces. Kili kol haaretz.
dice Dios, porque para mí es toda la tierra. Como dijo el Magid Gadol, rabino de Ropshitz, Maleha haaretz kinyaneja. La tierra está llena de tu creación, dice la tefilá. El mundo está lleno de cosas que es posible hablar de la creación de Akadosh Baruj Hu. Toda la creación, todos los creados, todos los impulsos negativos, todos los deseos compulsivos de este mundo y toda la terrenalidad fueron creadas para que el Yehudí ikne al Yadam et Hashem. Que el Yehudí pueda que ikne, no comprar. El verbo liknot, malea haaretz kinyaneja, la tierra está llena de tu kinyan. Kinyan no es tu compra, parece ser la compra, no. Kinyan es tu creación. Que yo pueda crear a través de todo eso mi vínculo con él. Y por eso es Kilikolares. Zeu Inyana Pesukim Elu. Este es el tema inherente a estos versículos, dice Netivot Shalom, que fueron dichos antes de Kabbalat Torah, antes de que Hashem se manifieste ante todo el pueblo de Israel. Shebaem Nembru Kol Adevarim Aosim Adam me Israel le Yehudi. Toda esta introducción, gente querida, es las cosas que me hablan a mí como integrante del pueblo de Israel, que me hacen judío, a ese Yehudí que se le va a entregar ahora a Seret Adiberot. El Yehudí es aquel que puede cumplir el Shamoa Tishmeu Bekoli, escuchar, habréis de escuchar en mi voz, Ushmartemet Beriti, y habréis de cuidar mi pacto, Vitem li Segulam y Kolaamim, y seréis ese tesoro peculiar de entre todos los pueblos, y entregamos todo en manos de él. Y como dice el profeta Yeshaya, Israel asher beja et pa'er. Israel, en quien yo me glorifico, dice Dios, que la Torá fue entregada a Israel, asher beja et pa'er. ¿Por qué nos entregó la Torá? Porque siente Kadosh Baruj Hu un orgullo. Y por eso cierra todo esto diciendo en Netivot Shalom, Pesukim elu yesh bahem limud bechidush gadol. Estos pesukim, para resumir, tienen un estudio y un hidush, algo novedoso. Sobre ellos nos dicen que es un Yehudí y que quiere de él, el santo bendito sea. Y sobre el peso de estas palabras que dice la Sagrada Torá, dijo Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Baruch, Zechuto Yagen Alenu, שאי אפשר לבטא ולהסביר ליהודי מהו יהודי. Dice, es imposible expresarle y explicarle a un yehudí que es un yehudí. Y Shlomar, Shebegimel Pesukim Elu. A veces decir, bueno, ¿qué es un judío? Ya sabemos lo que piensa el mundo. Ya sabemos lo que piensa el mundo árabe. El antisemitismo también sabemos lo que piensa. Pero ¿qué es un judío? Dice Netivot Shalom en nombre de este Rabbi Baruch. Estos Pesukim, en estos tres Pesukim que leímos al principio, el mensaje de Moshe al pueblo de Israel antes de recibir la Torá. Akadosh Baruj Hu nos dio a saber que es un Yehudí. Elia de Banim Asher Tedaber el Bene Israel. Estas son las palabras que vas a hablar a los hijos de Israel. Y por eso que decía al principio, dicen los Jajamim en la Gemara, Elia de Barim, lo pajot velo yoter. No más, pero tampoco menos. Lo pajot velo yoter. No hay otro lugar que se haya dado una orden sobre esto. Y esto está relacionado con el contenido de las palabras que fueron dichas aquí en cuanto a qué es un Yehudí. Que Elia de Barim, esto que se dijo aquí, en lo pajot velo yoter. No más, pero tampoco menos. Heminam mautosh el Yehudí. Esto es, si quieren saber, la esencia del Yehudí. Y esta fue la antesala de recibir la Torá. Porque en estos versículos que nos regala la Perashá de Yitro,
antes de vivenciar todo lo que es Matan Torah, Akadosh Baruj Hu nos dijo a nosotros las condiciones para ser un Yehudí y ser un recipiente apropiado para recibir la Sagrada Torah. Bueno, parece ser que uno está esperando el plato principal, pero parece ser que la entrada es también tan importante. Estos pesukim, que son el prólogo a todo lo que es Matan Torah, es para que sepamos cuál es nuestro rol. Sepamos transformarnos en un Beit Kibul, como les decía, en un recipiente. Y tenemos que tener en claro que el recipiente es escuchar su voz. Escuchar la voz en todo momento, en cada circunstancia. Y cuando vemos algunas cosas que pasan fuera de nosotros, nos está hablando Dios para que revisemos también lo nuestro. Que ese ser Yehudí tiene que ver con tres pactos, que no son Shmirat Mitzvot. No, no está hablando aquí de cuidar mitzvot. Shabbat, Brit Milá y la prohibición de Avodah Zarah. Todo el amor que es el Shabbat. Toda mi renuncia a deseos compulsivos, que es el Brit Milá. Todo lo que es la emuná, cómo poder defender el escenario fundamental del judío, que es la prohibición de Avodah Zarah. Y luego ese Yehudí, por supuesto, que necesita de ese Vitem li segula Bekolamim. Ser ese tesoro particular. No es una sensación de sentirnos de más, sino justamente de poder percibir lo pajot de lo yoter. No más, pero tampoco menos. Porque este es el camino que nos conduce verdaderamente hacia el Ar Sinai, hacia esa montaña que vive en el recuerdo de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, de todas las generaciones que me precedieron hacia atrás en el monte Sinaí, y que hoy son testigos, mis hijos, mis nietos y aquellos que nos van a seguir. Shabbat Shalom Mevorach. Esperemos que haya un Tu Bishvat Sameach atravesados los que ya terminamos el día, pero que fue muy bonito con un ceder de Tu Bishvat aquí en el Bet Midrash. Gracias a todos los que llegaron, por supuesto. Estamos muy contentos con vuestra presencia y gracias por participar con nosotros hoy también. Que tengamos Shabbat Shalom, Bezrat Hashem. Mañana a la 1 estamos esperando juntarnos otra vez, reunirnos nuevamente para estudiar al Rab Volve con su clase de Musar. Muchas gracias, que estemos muy bien, que tengamos Besorot Tobot y Yeshuot Benejamot. Gracias. Beruchim Tiyot. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.